El contenido de la presentación esta presentación es la primera de una serie de 4 presentaciones que realizaremos esta semana. Mañana presentaremos conectividad entre el programador y las herramientas de gestión en este mismo horario. El día miércoles, una novedad que tenemos, que es el cuaderno de campo. Y el día jueves, la solución completa para el control de riego, que estará a cargo de mi compañero José María Torres. La presentación de hoy tiene como objetivo principal explicar las principales funcionalidades de la Agronic App, hacer un recorrido también por las pantallas más importantes de la Agronic Web y revisar algunos detalles de operación a nivel informático que hemos visto que se encuentran los usuarios y que muchas veces son muy simples de corregir, pero ya al saberlo desde antes se les va a facilitar la tarea. Al final aclararemos consultas de los asistentes, es por eso que les pido que puedan ir dejando sus consultas en el chat y mi compañero Jordi Maqueda va a ir tomando nota y al final las aclararemos en conjunto. Progress dispone de 3 tipos de herramientas para el análisis y gestión del riego: el Agronic App, el Agronic Web, y también dispone de un software que es el Agronic PC, que es un programa de escritorio que debe ser instalado en un ordenador y que permite la conexión con los equipos. Hoy centraremos nuestra presentación en las 2 primeras herramientas, en el Agronic App y el Agronic Web. Y para eso vamos a proyectar el Agronic App y vamos a ir viendo una a una las pantallas de este dispositivo. A grandes rasgos, la Agronic App es una herramienta que permite acceder a los equipos y poder hacer gestiones básicas tanto de programación como de consulta. Hay una limitante que es la configuración, porque claro, está pensado como una herramienta principalmente para uso rápido. Es por eso que en este caso no considera mayores herramientas de configuración. En el Agronic App disponemos de mapas, historiales, disponemos de información en línea del riego y tenemos la posibilidad de editar programas, así como generar acciones manuales también. Lo veremos en detalle a continuación. Esta herramienta está disponible para los modelos de equipo Agronic 2500, Agronic 4000, de la versión 3, Agronic 5500, Agronic 7000 y Agronic Bit. En todos ellos necesita disponer de programa Agronic PC o plataforma web dentro de las opciones del equipo. Antes de pasar a lo de la Agronic Web, haremos un recorrido por las pantallas de la Agronic App y vamos a ir explicando los detalles de cada una de ellas. Al entrar en la aplicación, se muestra durante un momento la opción de identificación, en donde debemos ingresar el usuario y la contraseña. Estos son los datos que se han utilizado al momento de dar de alta los equipos en la nube. Esta aplicación la podemos dejar permanentemente activa, pero si la cerramos, al volver a abrir, nos recordará
nos recordará el usuario y contraseña. La pantalla de inicio que nos recibe cuando accedemos a la Agrónica app nos permite visualizar si hay sectores en riego, la cantidad de superficie que estamos regando, las incidencias que tenemos por consultar, las últimas anomalías por consultar, que una vez que ya las consultemos esto se pondrá el contador a cero, el volumen de riego del día de hoy y si hemos regado el día de ayer, también el volumen de riego del día anterior. La aplicación realiza una actualización de datos automática cada 60 segundos y veremos que nos emerge una pequeña ventana que aparece y desaparece indicándonos que está haciendo una actualización. Desde esta misma pantalla, desde la rueda de configuración que vemos en la parte superior, podemos ingresar a hacer algunos ajustes a nivel de la aplicación, como por ejemplo la selección del idioma. Hay 7 idiomas disponibles. Podemos seleccionar si queremos recibir notificaciones y alarmas de la aplicación en el teléfono. Y tenemos un enlace directo a la página de Progress, a la página web de Progress. Algo importante, también nos aparece la versión de firmware. En este caso, nos sirve para saber si tenemos la última versión instalada. De lo contrario, siempre es importante ir actualizando esta versión desde el App Store o del Play Store. La siguiente pantalla es la pantalla de parcelas. En la pantalla de parcelas denominamos parcela primero que todo a cada programador asociado a nuestra cuenta. Perdón, a cada finca asociada a nuestro programador. El nombre de la finca corresponde al que se utilizó al momento del alta, pero lo podemos modificar en el futuro si es necesario. Por defecto, siempre el equipo iniciará en una vista del tipo lista, en donde podemos ver los nombres de nuestros programadores asociados a nuestra cuenta, un símbolo que indica que hay anomalías nuevas por consultar, que son eventos que han sucedido en el equipo, y listones de color que nos indican el estado del equipo. Por ejemplo, este color azul claro nos indica que el equipo está en riego, el morado nos indica que hay alguna opción o algún evento de forma manual ejecutado en el equipo, y los que están en color blanco no están realizando ningún riego en este momento. Además, si alguno de estos equipos estuviese con un color gris más oscuro, sería señal de que este equipo está desconectado, es decir, no está en línea en el Agrónica app. Arriba podemos ver que hay dos menús diferentes. Uno es la vista de lista, que es la que estamos viendo ahora, y la otra es la vista de mapas. Si entramos en la vista de mapas, nos muestra una vista general de todas las parcelas que tenemos marcadas en el mapa. Esto lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer la configuración de estas ubicaciones. Es decir, navegando en el mapa podemos ir marcando cada punto tanto de programadores como de sectores. Y al clicar en ellos, veremos que se centra la vista en el programador que estamos consultando. Si queremos volver a la vista inicial, basta con hacer clic en parcela. Estos iconos redondos corresponden a sectores. Y estos iconos irán cambiando de color en la medida de que vayan ejecutando o no riegos. En este momento, los que están en color gris indican que no están regando. Si hubiese algún sector en riego o no, lo que podemos hacer es, desde el nombre del sector, podemos acceder directamente a su menú de consulta de sector para saber detalles de la ejecución del riego que pueda haber en ese momento o saber en qué programa está, por ejemplo,
agregado este sector. Para volver atrás, utilizamos la flecha de salir o la flecha de retorno y podemos volver a la vista principal. Podemos volver a la vista de lista con el icono que está en la parte superior y desde aquí podemos acceder a cualquiera de los equipos que tenemos en nuestro listado. Por ejemplo, ingresaremos a uno que está ejecutando riego para poder visualizar la información que nos entrega. En esta pantalla principal de parcela, lo primero que nos encontramos es la vista general. Y en esta vista general tenemos el estado del riego, es decir, si estamos ejecutando riego en algún sector, en este caso en 4 sectores, la cantidad de registros nuevos o anomalías nuevas que tenemos por consultar, los sectores que están en riego y los programas que están en riego. Estos, al mostrarse en color azul, nos indican que están regando y nos sirven como link para ir a consultar su estado en la misma pantalla que vimos anteriormente, tanto de sectores como de programas. En esta vista general, vemos que ya nos aparece una estructura de menú que lo encontraremos tanto en sectores como en programas, y es 3 iconos que aparecen en la parte superior, uno de ellos información, el segundo manual y el tercero es de edición. Es decir, tenemos 3 niveles de acceso a la consulta de este equipo en particular, desde la vista general, y desde cada uno de ellos tenemos acciones diferentes que podemos realizar. Por ejemplo, si hacemos clic en manual, tenemos la opción de poner el equipo en stop, en fuera de servicio, o finalizar los paros y averías, y de paso decidir si queremos continuar con el riego que quedó apasado o pendiente antes de que sucediera esta avería. Además tenemos la posibilidad de modificar la fecha y hora del equipo para poder ajustarla cuando sea necesario. La tercera vista que tenemos disponible es la de edición. Y en esta vista de edición es en donde podemos modificar el nombre con el que dimos de alta el equipo. Este nombre es el que verán todos los usuarios que ingresen desde la Agrónica app al momento de consultar en la vista de parcelas. Por eso es importante que este nombre sea lo más representativo de la finca y fácil de comprender y no lleva a confusión. Además hay un botón de borrar que nos permite borrar las coordenadas que ya habíamos marcado antes en el mapa para la ubicación de este equipo en el caso de que ya lo hubiésemos realizado. Es decir, desde la vista general que estábamos consultando, hemos podido ver que ingresamos a 3 menús: manual, edición e información, que es el menú en el que se ingresa por defecto, y como les dije, esto lo podemos ver en el resto de los menús, se vuelve a repetir la estructura. En el caso, por ejemplo, de sectores, en el Agronic 4000, la opción que no aparece es la de manual, porque no existe la opción de activar solo sectores en manual en el Agronic 4000. Diferente es en la vista del Agronic 2500, que ese equipo sí tiene la opción de consultar o de realizar ejecuciones de activación manual, que por lo demás es una actuación que está pensada para test o para pruebas, no para realizar riego, porque una vez que hacemos una activación manual de este sector, no responde a ninguna temporización ni a ningún... Es decir, desde el momento en que lo activamos, tenemos que volver a desactivarlo de forma manual, de lo contrario este sector estará permanentemente regando. Luego también es importante, si se hace una prueba con la opción manual, volver el sector a la opción automática. De lo contrario, este sector quedará permanentemente en manual y no ejecutará ningún riego de los que tenga programados. Si ingresamos en la vista de manual, podemos ver que arriba tenemos la lista de sectores, el estado de este sector automático, que es el correcto, y luego las 2 opciones que tenemos para poder ejecutar órdenes manuales, tanto marcha como paro, para este sector, en este caso el sector 1. Si queremos hacerlo en el sector 5, primero seleccionamos el sector y luego la acción que queremos ejecutar. De estos sectores también se puede realizar una edición del nombre del sector,
este es el que nos aparece en la consulta tanto de historial como en los mapas, y es útil porque nos permite personalizar el nombre del sector, que por defecto viene como sector 1 en las configuraciones de la Agronic. Y podemos también borrar las coordenadas en el caso de que este sector ya lo hayamos marcado en el mapa. En la vista de información, que es la primera a la que llegamos, vamos a irnos a un sector que esté en riego. Para eso nos vamos a ir al equipo más de Bover. Nos vamos a ir a la vista de sectores. Y vamos a ver que cuando un sector está regando, marca primero con un color diferente, es decir, hay un color azul que nos indica que este sector está en riego. Vemos el nombre personalizado de este sector, el estado que está activo, y luego nos aparece la información del programa en donde está asociado a este sector. Eso es útil porque directamente nos podemos ir a consultar el siguiente menú, que es el menú de programas, pero ya en el programa 10, subprograma 1, que es en el que está ejecutando riego en este momento. Vemos que es el sector 22, que le quedan por regar 55 minutos de riego, y si estuviese ejecutando una fertilización, también podríamos ver la cantidad de fertilizante pendiente por inyectar. Tal como en la vista de sectores del 2500, en la vista de programas del 4000, podemos ejecutar acciones manuales, tales como hacer un paro del riego, es decir, detener el riego que tengo en curso, dejar el programa en fuera de servicio, es decir, que no responda a ninguna programación previa, y podemos también ir a la vista de edición y en este caso realizar ya la programación del riego propiamente tal o modificar la programación del riego propiamente tal. En este caso, como es un programa que está en curso, algo que recomendamos mucho en el Agronic 4000 es nunca hacer una modificación de riego mientras el programa está funcionando. Es importante guardar esos cuidados porque se pueden generar acciones incorrectas de funcionamiento del equipo al momento de cambiar programaciones que están en curso. Y eso hay que tener mucho cuidado. Les decía entonces que los menús tenían, los distintos menús, tanto sectores como programas, tienen una estructura bastante similar, en donde siempre tenemos 3 opciones de acceso, o 2, dependiendo del modelo del equipo. Y, por ejemplo, en el 4000, la gran diferencia con el 2500 es que a nivel de programas tenemos los programas, pero además tenemos los 12 subprogramas de cada uno de estos programas para poder consultar y programar. Vamos a ir ahora al siguiente menú. Lo consultaremos, en este caso, lo consultaremos desde el mismo equipo de más de Bover, que como está ejecutando riego nos servirá para poder hacer algunas consultas de información. Desde la vista de historial, lo que el equipo nos irá mostrando serán los eventos de riego de los últimos días. En este caso nos mostrarán los tiempos y los volúmenes, en el caso de que existan, y en el caso de que tengamos contadores de riego, el volumen acumulado del contador. En este caso, como no hubo acumulación de volumen, no lo tenemos disponible como para consultar. Pero sí podemos ver los tiempos de riego por cada sector que se ejecutaron, por ejemplo, en este caso en el día 23. En la aplicación del móvil tenemos 7 días para consultar, siempre son los últimos 7 días. Y si queremos hacer consultas más largas, ya tendríamos que tener acceso a Agronic PC o Agronic Web. Y en el caso de la Agronic Web, con un usuario del tipo profesional, que ya luego lo explicaremos. Vamos a volver al equipo, en este caso, la Serra Agronic 4000, que es un equipo que tiene un contador de riego, para poder mostrarles cómo sería la consulta de un contador en el historial. Ingresamos en el menú historial. Y, por ejemplo, el día miércoles 21, el equipo ejecutó un riego de 3 sectores, el 6, el 9 y el 10, y en cada uno de ellos ejecutó un tiempo y un volumen diferente. Si nos vamos a la consulta de contador, podemos ver que nos aparece el caudal medio del día, y si le damos clic,
podemos ver en qué momento del día se ejecuta este riego, como para poder, esta acumulación y el registro de caudal, como para poder consultarlo ya con más detalle. Los puntos que nos aparecen aquí en la gráfica son puntos registrados cada 10 minutos, por lo tanto podríamos saber con bastante exactitud en qué momento del día se ejecutó el riego y poder ver la diferencia que hay de caudal entre un sector y otro. Si queremos cambiar el largo de la escala o la amplitud de la escala, podemos dar clic en configuración y podemos cambiar el valor máximo y mínimo de la escala que estamos consultando. Por defecto nos muestra siempre los datos de un día, es decir, en este caso estamos consultando el mismo día, miércoles 21, que era el mismo que vimos en el historial en tabla, y ahora estamos viendo el caudal para ese mismo día, miércoles 21, del contador 1. Además del historial, tenemos la opción de consultar los valores de sensores. En este caso, los valores de sensores son valores en línea, es decir, son los valores actuales de los sensores. Y en este caso utilizaremos el equipo de la Serra para poder consultar los sensores, porque es un equipo que tiene estación meteorológica, pero además tiene sensores de contenido de agua en suelo. Lo primero que nos encontramos al entrar en consulta de sensores es la información de los sensores analógicos. Aquí arriba está la selección de los 3 tipos que tenemos para consultar: digital, analógico y contador. Y tenemos la información del valor actual del sensor. Este sensor, por ejemplo, sería el sensor de contenido de agua en suelo número 1 y está en un 24%. Más abajo tenemos el de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, que serían los que componen la estación meteorológica. Además, hay un par de sensores internos del equipo que están activados que sirven para monitorizar el estado del equipo. Tenemos la consulta de los sensores digitales, que nos va a entregar siempre un valor entre 0 y 1, que sería 0 para un sensor desactivado y 1 para un sensor activo. Y luego tenemos la consulta de contadores. En este caso, el equipo tiene 2 contadores, un contador general y un pluviómetro. Para cada una de esas vistas de consulta de sensor tenemos la opción de editar, en donde podremos modificar el nombre de cada uno de estos sensores para personalizar la forma en que queremos que aparezcan en pantalla. La siguiente pantalla o menú que tenemos para consultar es el de registros. En el menú de registros tenemos un registro de actuaciones configurable de los últimos 7 días. Nosotros podemos decidir qué datos son los que queremos que el equipo nos informe a nivel de la aplicación del móvil. Para eso, entrando en la rueda de configuración, podemos activar 3 niveles de notificación. El primero sería que aparezca como texto en la aplicación. El segundo, que nos entrega además un globo de notificación, como los que aparecen aquí arriba, en donde nos muestra qué es lo que ha hecho el equipo en el último momento. Por ejemplo, una finalización de riego. Esto, si nosotros configuramos que queremos que el equipo nos lo informe, nos aparecería como un globo de información al momento de ejecutarse y luego nos quedaría guardado hasta que nosotros ya no la hayamos consultado y borrado. Y luego tenemos un tercer nivel de aviso, que es el aviso de alarma, que esto ya es un aviso del tipo sonoro. Es un ringtone en el móvil que no dejará de sonar hasta que no lo consultemos, no entremos a consultar en la aplicación. Es importante saber que esto lo hará aunque tengamos la aplicación cerrada. Esto es útil porque puede servir para aplicaciones que son críticas y no queremos perdernos esos avisos. Por ejemplo, un control de heladas o una alarma de intrusión de una caseta de riego. Esta alarma nos serviría para poder recibir ese aviso en el momento como un sonido de una llamada y no dejaría de sonar hasta que nosotros no ingresemos a la aplicación y hayamos consultado qué es lo que está pasando. El último menú que tenemos es el de condicionantes. En el menú de condicionantes tiene los mismos 3 niveles que habíamos visto ya anteriormente: información, manual y edición. En información tendremos el estado actual del condicionante. En manual podremos dejar fuera de servicio ese condicionante, es decir, que no queremos que ese condicionante funcione.
Y luego tenemos en edición la posibilidad de personalizar el nombre como se hacía en los sensores y en sectores y programas. Estas serían las pantallas principales de la Agronic Web. Hemos visto que hay pequeñas diferencias entre una Agronic 4000 y una Agronic 2500. Un poco más de diferencia nos podemos encontrar al momento de consultar en el Agronic 7000, por ejemplo, o en el Agronic 5500, que incorporan algunos menús específicos de esos programadores, tales como nebulización o mezcla de aguas. Siguiendo con la presentación, vamos a mirar un poco lo que sería el Agronic Web. El Agronic Web es una herramienta un poco más amplia que el Agronic App. Está pensado para gestionar información principalmente, a pesar de que también te permite modificar riego o realizar actuaciones manuales. Te permite, con una cuenta profesional, llevar información permanente de la finca, tanto de riegos, sensores, contadores. Y al igual que la Agronic App, está disponible para los principales modelos de equipo: 2500, 4000, 5500, 7000 y Agronic Bit. Una explicación más completa de los requisitos que se necesitan para poder dar de alta estos equipos lo van a poder consultar mañana en la presentación que haremos a esta misma hora, que lo hará mi compañero Jordi Maqueda, en donde se explicará el proceso de alta de los equipos y los elementos que se necesitan para poder generar conectividad con el Agronic Web y el Agronic App. Les mostraré ahora haremos un repaso por las principales pantallas del Agronic Web. En este caso, tenemos un usuario que ya está prelogueado, pero lo primero que tendríamos que hacer para poder acceder a Agronic Web es ingresar la dirección de la Agronic Web, que es agronicweb.com. Algo que hemos visto que pasa en algunas ocasiones es que por algún motivo no se carga el HTTPS, es decir, de un sitio seguro, y eso no nos permite, por ejemplo, cargar algunas visualizaciones como son las de mapas, que requieren de algunos permisos internos a nivel de la aplicación. Es por eso que es importante que si ingresamos la primera vez nos aseguremos de que acá arriba tengamos un HTTPS antes de la dirección que es agronicweb.com. Luego de ello, el usuario y contraseña, una vez que los ingresamos y le damos guardar, nos quedará almacenado. Si utilizamos un ordenador compartido, podemos decirle que no e ingresarlo cada vez que queramos acceder. Importante, ese usuario y contraseña es el mismo que utilizamos para acceder a la Agronic App y es el mismo que utilizamos cuando nos creamos la cuenta para poder dar de alta los equipos en la nube. La primera vista que nos encontramos en el Agronic Web es la vista de equipos. En la vista de equipos tenemos todos los equipos asociados a nuestra cuenta, su estado, esta vez ya no solo con color, sino que también con un texto, explicándonos que hay algunos en riego, otros fuera de servicio y otros que no están regando. Tenemos los nombres de equipos, sus números de serie. Este dato es muy importante porque sirve para todo lo que son consultas a nivel de opciones que pueda tener el equipo o ampliaciones a futuro que se quieran hacer, porque aquí en Progress todas las opciones que nosotros asociamos a los equipos van directamente asociadas al número de serie. Tenemos el modelo del equipo, en este caso tenemos Agronic 2500 y Agronic 4000, y la versión. El número de versión también es útil porque para saber si tenemos el equipo actualizado o tenemos alguna versión sin actualizar. Haciendo clic tanto en nombre, número de serie, tipo, podemos ordenar temporalmente por ese concepto. Por ejemplo, ordenar por nombre, por número de serie o por tipo de equipo. Luego, haciendo clic sobre el nombre del equipo, ya ingresaremos a consultar el estado directamente del equipo y también poder hacer modificaciones de programación, lo que necesitemos, o consulta de historial.
En el lado izquierdo de la pantalla tenemos el menú equipos, que es el menú en el que ingresamos por defecto, y el siguiente menú ya es el menú de mapas. En este menú de mapas podemos personalizar mapas a nivel de finca, geolocalizando estos mapas y esa geolocalización ya queda guardada y por lo tanto cada vez que accedemos a consultar, el mapa va directamente a la ubicación en donde creamos este mapa personalizado. Por ejemplo, en el caso de este mapa que tenemos aquí, que tiene sectores, sensores y equipos, arriba podemos ir haciendo un filtro de qué vista queremos tener. Por ejemplo, desactivamos todas las vistas, nos marca solo las áreas en color amarillo, es decir, sin destacar nada. Si queremos ver lo que está en riego, en celeste nos marca en azul claro nos marca lo que está regando y en gris lo que no. Y en el caso de que seleccionemos agua disponible, ya se va a la información del sensor de contenido de agua en suelo que tenga asociado este sector en las configuraciones propias. Es decir, este color que vemos aquí es representativo del estado actual de este sensor de contenido de agua en suelo asociado a este equipo o a este sector. Luego tenemos vista de sensores. Tenemos, por ejemplo, los sensores de contenido de agua en suelo que están asociados a este equipo. Si con el mouse pasamos sobre el nombre del sensor o sobre el valor del sensor, podemos ver su descripción. Y lo mismo con la estación meteorológica, que estaría ubicada más o menos en este mismo punto. Tenemos etiquetas personalizables, que las podemos añadir y poder poner textos personalizados. Y tenemos la opción de agregar lo que queramos, tanto áreas de sectores, ubicación de equipos, módulos tal como este, que es un módulo AgroVi, por ejemplo, sensores y etiquetas, que son las que le mostraba que se pueden personalizar. Así como podíamos cambiar la vista personalizada de sectores, lo mismo podemos hacer con los complementos. Es decir, podemos apagar los sensores, los módulos y los equipos, o activarlo en la medida que queramos tener una vista más limpia o más completa de lo que tenemos en el mapa. El siguiente menú que nos encontramos acá a la izquierda es el menú de utilidades. Este va a variar dependiendo si la cuenta que tenemos es básica o profesional. Hay una pequeña diferencia en costo por equipo de cada una de esas dos versiones. Y esta sería la más completa, la vista de un equipo profesional, en donde tenemos la opción de cultivos, en donde nos permite ingresar para los días que nosotros queramos, con los cambios por etapa fenológica de los cultivos, o podemos ingresar valores fijos y mantener ese coeficiente de cultivo permanentemente. Esto nos sirve porque luego lo asociaremos a los sectores y en conjunto con datos como evapotranspiración, que ya viene del cálculo de la estación meteorológica, podremos tener datos de evapotranspiración específica del cultivo. El siguiente apartado que nos aparece aquí a la izquierda es agua disponible. En este caso tenemos sensores de contenido de agua en suelo a 4 profundidades y podemos ver la evolución que va teniendo la humedad en el suelo, tanto con una media de sectores, de sensores, de los 4 sensores, así como la vista de todos los sensores de forma independiente. Cada uno de estos sensores los podemos personalizar y poner en esta gráfica con sus zonas de drenaje, zona de confort, zona de déficit permisible y zona de déficit crítico, de forma independiente por cada una de las profundidades en la configuración de agua disponible. Es importante saber que este sensor ya no está marcando valores volumétricos, sino que ya está llevado a porcentaje. Está llevado a porcentaje de 0 a 100%, en donde 0% es el punto de marchites permanente y el 100% nuestra capacidad de campo para cada uno de los sensores.
Esta visualización es útil para saber muy rápidamente en qué ámbito nos estamos moviendo, si la planta está en una zona de confort o está en una zona de déficit, si es necesario realizar una reposición de riego o no. Así como esta vista de agua disponible, tenemos otros indicadores que también son particulares del usuario profesional. Uno de ellos es el déficit de presión de vapor, que nos permite ver o realizar un cálculo de déficit de presión de vapor utilizando los sensores de humedad y temperatura que tiene asociados el equipo. Podemos ver un historial de este valor con su evolución en el tiempo y podemos crear lo que necesitemos. Si tenemos varios sensores de temperatura y humedad, podríamos crear varias unidades de déficit de presión de vapor. Luego de eso tenemos la posibilidad de calcular evapotranspiración, en este caso visualizar su historial por día, el valor acumulado de cada uno de esos días, que nos servirá también para hacer balances hídricos a nivel de sectores. Tenemos también la posibilidad de realizar cálculo de lluvia efectiva con una fórmula personalizable que nos permite poder consultar, poder ingresar las dos fórmulas que propone la FAO para el cálculo de lluvia efectiva, en donde se descartan ciertos milímetros de riego o ciertos porcentajes de lluvia, dependiendo de la cuantía. Y el último apartado, que es común para versión profesional y básica, son las gráficas. Las gráficas están disponibles en la versión básica también y permiten poder generar gráficas combinadas de distintos elementos. En este caso, por ejemplo, la gráfica que tenemos aquí, le damos a editar y podemos ver que corresponde a una gráfica de sensor de humedad de suelo, en donde estamos cruzando datos de sensores analógicos, personalizando sus colores, pudiendo personalizar cada cuánto queremos tener un registro, y si queremos que sean gráficas de línea o de columna, también está la opción de puntos y de áreas. Y estos datos ya nos entregarían un gráfico combinado, en este caso, de contenido de agua en suelo. Vamos a visualizar un periodo en donde hubo riego. Consultando, en este caso, los últimos 15 días y podemos ver cómo influyen estos riegos en el contenido de agua en suelo. Podemos ver que cuando no hay riego se producen caídas mucho más bruscas de los niveles de humedad. Y todo esto en una vista rápida desde un menú combinado, desde un gráfico combinado, perdón. Desde esta misma vista podemos generar zoom en zonas específicas de la gráfica o resetear estos zoom. Podemos apagar gráficas que no queremos ver para que quede más limpia la visualización, o ir activándola en la medida que necesitamos hacer consultas de otros datos. Podemos cambiar, dependiendo si tenemos sensores, por ejemplo el de columna que no tiene una agrupación específica, podemos hacer que los datos que nos muestra ese elemento nos los muestre tanto por día, por semana, por mes, y así ir simplificando la visualización de la gráfica. Esta gráfica las tenemos una vista de lista, que fue la primera que vimos, en donde tenemos los nombres de las gráficas que nosotros vamos creando, la opción de crear una nueva gráfica y la opción de compartir. Cuando somos un usuario administrador, podemos compartir nuestras gráficas con nuestros subusuarios. Es decir, aquí nosotros tendremos a nuestros subusuarios y podremos darle acceso de ver o de editar estas gráficas que nosotros tenemos. Esto sería el menú principal que nos encontramos. Partimos con el menú de equipos, vimos el de mapas y luego las utilidades tanto para básico y profesional, terminando con las gráficas. Luego, si ya queremos consultar algún equipo que está en riego, podemos ir, por ejemplo, al primero, que nos dice que está en color azul claro, dice que está en riego, y vemos rápidamente que tenemos dos vistas. Una vista de visualización y una vista de configuración.
Al darle a configuración nos cambia el menú porque se incorporan algunos menús que solo están disponibles para configuración. En la vista de información o de consulta podemos ver qué es lo que se está ejecutando en cuanto a riego, tanto a nivel de programa como de sectores, y también consultar sensores si es necesario. En este caso, consultaremos un programa que está en curso o que está en riego y nos entrega información básica de este programa. Dice que este riego inició por horario, que tiene pendiente por aplicar 33 minutos de las 2 horas que se programaron y está regando el sector 22. Además tenemos un calendario en donde podemos ver la frecuencia con la que se irá ejecutando este riego dependiendo de la programación que tengamos realizada en él. Tenemos los datos básicos de programación y tenemos un registro de las últimas actuaciones asociadas a este programa, es decir, los inicios y paros de programa, así como si hubiese alguna avería asociada a este mismo. En la vista de sectores nos encontramos con una vista similar a la de programa, pero mucho más específica de su riego. Tenemos el tiempo regado, el tiempo pendiente y el tiempo total, caudal previsto y el desfase que tenemos respecto de este caudal, y tenemos información de en qué programa se está asignado este sector. Esto, al ser un Agronics 4000, nos dice en qué programas está asignado. Luego tenemos una consulta de fertilización, que en este caso, como no tiene fertilización configurada el equipo, nos aparece en blanco. Tenemos una vista de filtro, que podemos mirar en un equipo que sí tenga tanta fertilización. Este equipo, por ejemplo, nos muestra la información de lo que tiene configurado. Como no está fertilizando, no tenemos mayor información, pero nos dice que tiene fertilización serie y seguida de 3 depósitos. Y en filtros nos muestra el estado actual de los filtros, el estado actual del sensor de presión diferencial y la programación que tiene, cada cuánto va a limpiar y cuánto tiempo falta para la próxima limpieza. Podríamos también desde aquí forzar una limpieza de forma manual. Nos vamos a ir al equipo de la Serra, que es el mismo que utilizamos para la consulta del mapa, para consultar el registro de sensores. Aquí tenemos el registro de los sensores que están asociados a este equipo y en cada uno de ellos su valor actual. Tenemos la opción de poder filtrar por el tipo de sensor, tanto digitales, analógicos como contadores. Y si damos al botón configuración, podríamos ya entrar en la parametrización de estos sensores. En el apartado de condicionantes, consultamos los condicionantes que tenemos programados. En registro tenemos el historial tanto de sectores como de sensores. Perdón, en el registro de historial tenemos el historial de sectores. Vamos a ir a una época en que hayan riegos registrados. Tenemos historial de sectores, pudiendo consultarlos por día, por hora o entre fechas, es decir, este periodo que yo estoy consultando aquí completo, agruparlos por semana o por mes, cambiar el periodo del cual estoy consultando, hacerlo más largo o más corto, y poder hacer una exportación Excel de estos datos. Si yo le doy clic aquí, me baja un archivo Excel con el registro de esta información que tengo yo, esta vista en pantalla. En el apartado de registros o actuaciones, podemos ver, aplicando un filtro tanto de fechas como de eventos, podemos ver la información de lo que sucedió con el equipo en el periodo que estamos consultando. Tanto consultas de comunicación, de eventos de riego, averías. Es útil para poder detectar fallos o para poder saber el comportamiento que ha tenido el equipo en un día en particular. Luego tenemos el menú de acumulados, en donde tenemos acumulado por sectores y por contadores, todo desde el último borrado que se hizo el 15 de enero del 2017. Es decir, toda esta información que tenemos aquí registrada corresponde a un acumulado general del equipo desde esa fecha.
Si quisiéramos borrar y partir acumulando desde cero, que lo podríamos hacer a finales de temporada o cuando lo necesitemos, le damos simplemente clic en borrar acumulados. Y el último menú sería el de módulos externos, que en el caso particular de este equipo nos muestra el único módulo que tiene activado, que es un módulo inalámbrico de lectura de sensores del tipo SDI 12, y es un módulo, en este caso, agroviele. Nos muestra el estado de las comunicaciones, las últimas comunicaciones correctas o fallidas, niveles de panel y de batería, es decir, podríamos saber rápidamente si hay algún problema con la alimentación del módulo, y la versión de firmware de este módulo, además de su número de serie, siempre útil para el seguimiento en el caso de que se produzca algún fallo. Tenemos arriba los datos de configuración del coordinador de las comunicaciones, que es el elemento que genera la comunicación desde el Agronic, en donde está el número de canal, el modo de transmisión y el código de red. Además de ello, tenemos un botón de manual equipo, en donde podemos ejecutar acciones sobre el equipo, ya sea poner fuera de servicio o poner en stock, y también modificar la fecha y hora del equipo desde el Agronic Web. Todos estos menús que fuimos recorriendo tienen su equivalente en menú de configuración. Vamos a mirar solo uno, que sería, por ejemplo, el de sectores. Cuando hacemos clic en la rueda de configuración, nos cambia de color el menú y nos aparece un color azul verdoso, que nos indica que estamos en el modo de configuración y ya nos abre completamente la configuración del sector. Esto es importante porque nos permite hacer configuraciones completas del equipo, o casi completa del equipo desde el Agronic Web, o al menos poder hacer una revisión de parámetros en el caso de algún fallo de equipo. Haciendo clic en el símbolo del ojo, volvemos a la vista de información y ya tenemos, digamos, preparado el equipo para poder ir navegando en los menús de información. Esto es a grandes rasgos el Agronic Web. Como pueden ver, es una plataforma que está pensada para tener mucho más información que la Agronic App. Te permite visualizar, como por ejemplo en este caso, los datos muy específicos del sector, la lluvia caída, la evapotranspiración específica aplicado al coeficiente de cultivo, incluso el contenido de agua en suelo que hay en ese momento de un sector en específico, simplemente haciendo clic en el número del sector. Esto mismo lo podemos, por ejemplo, consultar también en la vista de mapas. Si hacemos clic en este mismo sector 1, podemos ver rápidamente un balance hídrico de agua disponible y podemos ver cómo se ha comportado. Si hubiesen habido riego, también los veríamos registrados. En este caso, nos registra las lluvias y nos registra la evapotranspiración que ha habido en los últimos 7 días hacia atrás. Grandes diferencias entre la Agronic App y Agronic Web es esa. Es la posibilidad de poder consultar información mucho más completa y la posibilidad de entrar en configuración. Eso solo lo podemos hacer desde la Agronic Web. Desde la Agronic App podemos hacer todas las maniobras manuales y de edición de programa, con pequeñas excepciones en algunos datos que están pensados solo para modificar a nivel de controlador o Agronic Web, pero se podría hacer una operativa bastante completa. Como les comentaba, hay dos versiones para el Agronic Web, la cuenta básica y la cuenta profesional. La cuenta profesional permite el acceso a muchísima más información y la posibilidad de poder almacenar la información del equipo permanente. En el caso de la cuenta básica, te permite almacenar solo los últimos 7 días de información de riego, porque está pensado para la gente que quiere hacer principalmente operación y no tiene mayor información que consultar. Es por eso que para clientes que tengan sensores, estaciones meteorológicas, el ideal es que tengan una cuenta profesional, porque así podrán hacer uso y explotación de su información de forma más completa y más permanente, sin perder datos históricos de registro.
Esta ha sido la presentación de Agrónica app y Agronic Web, y nos gustaría abrir, si bien estamos un poco justos en el tiempo, pero abrir si es que hay alguna consulta que hayan hecho en el chat, poder ir respondiendo a ellas y ojalá que poder aclarar las dudas que puedan quedar. Bueno, algunas ya se han ido respondiendo. Nos pregunta Julio si es posible obtener la gráfica de agua disponible si los sensores de humedad se miden en centibares. O sea, entiendo que sería un sensor watermark. Sí. Y la consulta es si podría obtener... si es posible obtener la gráfica del agua disponible cuando resulta que va invertido. Sí. En este caso no está habilitado el módulo para configurar, sobre todo es por las áreas que hoy día se mostrarían de forma descendente. No tenemos preparada la herramienta como para mostrarla de forma ascendente, como sería en el caso de una curva de centibares. Sí se puede graficar, pero a nivel de gráfica de sensores, pero no como gráfica de agua disponible, porque no está preparado el módulo para hacerlo. Pero sí hemos recibido indicaciones de algunos clientes que necesitan esa aplicación y estamos estudiando la posibilidad de implementarlo en el futuro en la web. La web es una herramienta flexible que permite ir haciendo modificaciones en línea, es decir, ya no requerimos de que cada vez que hacemos una actualización, como era con el Agronic PC, que ustedes hagan una actualización del software. Es decir, cada mejora que se vaya haciendo se va a ir incorporando inmediatamente. Saca la presentación para que te veas tú. Vale, luego Rafa Mateo nos pregunta que en la limpieza de filtros, para que te indique el Agronic el valor del presostato diferencial, ¿se tiene que instalar un presostato en concreto? ¿Lo tenemos nosotros en tarifa? Cualquier presostato con salida digital sirve. No tenemos en nuestra lista hoy día ningún presostato, pero sabemos que hay varios modelos, tanto analógicos como, digamos, analógicos en el sentido de que es este presóstato, el Murphy, el típico que va la aguja que cierra al tocar con el ajuste, así como también está estos presóstatos que son electrónicos y que también entregan una salida digital, pero en pantalla muestran valores el valor actual de diferencial de presión. No tenemos ninguno en tarifa, pero podría ser cualquiera de ellos que tenga una salida digital. Principalmente es el requisito para poder iniciar una limpieza de filtro. Vale, Isaac nos comenta si cuando se configuran los mapas, es decir, se indican los sectores, equipos, sensores, etcétera, ¿se aplican a todas las plataformas o se debe hacer de manera individual? Entre plataformas son independientes, es decir, el mapa que yo marco en el Agronic Web es muy diferente al que yo marco en la app, por lo mismo no son mapas que se compartan. Lo que sí puedes hacer es compartir entre usuarios, es decir, si yo creo un mapa como administrador en mi sesión de administrador, yo podría compartirlo con los subusuarios, es decir, que no tengan que ellos también hacer el mapa en su sesión. Pero no se compartiría con el Agronic app. Entre plataformas no se compartirían porque son mapas totalmente diferentes. En uno se marcan puntos y en otro ya se marcan áreas específicas. Ese sería el motivo por el cual no se podrían compartir estos mapas. Vale, hay un usuario que nos pregunta a ver si es posible que hagamos una muy breve visión de cómo incorporar el mapa de la finca. Perfecto. En el Agronic Web. En el Agronic Web no es que incorporemos un mapa previamente dibujado, sino que nosotros tenemos la capacidad de poder dibujar las áreas que nosotros queramos marcar. Para eso hay una herramienta acá arriba a la derecha que dice añadir nuevo complemento y en este caso área. Para poder dibujar un área basta con ir marcando todo el borde, el perímetro del sector que necesitamos marcar y siempre cerrar en el punto con el que iniciamos, porque ahí es en el momento en que nos pregunta de qué equipo es este sector y qué sector en específico es el que estamos poniendo, el que estamos marcando. Entonces, al seleccionarlo y al darle guardar,
ya se nos va a marcar este sector como un complemento, digamos. En este caso, podemos seguir marcando, por ejemplo, el resto de la finca o podemos añadir otros elementos, como podrían ser, por ejemplo, el mismo equipo, que en este caso tenemos que seleccionar el equipo que queremos marcar, le damos guardar y tenemos que elegir el punto en donde va a quedar instalado, por ejemplo aquí en la entrada del estacionamiento de Progress, y podemos marcar sensores, etiquetas que sirve para personalizar cualquier marca que no sea una marca estándar, en donde podríamos, por ejemplo, decir el nombre de la finca, por ejemplo. Es decir, el mapa no es que lo precarguemos, sino que lo vamos construyendo elemento a elemento, añadiéndolo desde acá, desde el botón de nuevo complemento, que es el que aparece con un signo más. ¿Queremos añadir un nuevo mapa? Simplemente damos clic en nuevo mapa, elegimos la vista que queremos para este nuevo mapa, le damos un nombre y le damos guardar. Y ya tenemos creado un nuevo mapa. Simplemente aquí tenemos que ir añadiendo los complementos, tal como lo hicimos recién, y vamos construyendo un mapa desde cero. Vale, Julio nos pregunta si es posible obtener en la misma columna agua de riego más agua de lluvia. En sectores. En la consulta de sectores, sí que las columnas se montan, porque como son milímetros aportados, en este caso, lamentablemente, en los últimos 7 días no tenemos ningún riego asociado, pero la columna de milímetros de riego saldría como montada a lo que serían los milímetros de lluvia. Porque la idea es que se vea claramente la comparación entre lo evaporado versus lo aportado. En esta gráfica al menos así se vería. No se vería como una columna más, sino que se vería como una columna montada sobre la de riego en este caso, o sea, la de lluvia en este caso. Creo que esas son las preguntas que se habían planteado. Nos pasamos un poquito en el tiempo, lamento no haberme ceñido al tiempo, pero creo que fue importante poder responder las consultas, que son útiles siempre. Agradecemos que hayan tenido la paciencia de conectarse. Esperamos que sea útil esta presentación y, como les decía, tenemos una serie de presentaciones el resto de la semana en donde, sí, creo que hay una última pregunta, ¿sí? Sí, un usuario nos pregunta que tiene 2 equipos, un 2500 conectado a la nube y otro, un Agronic 2000, que maneja mediante correos. ¿Podría gestionarse los dos desde la Agronic web? Claro, en el caso del Agronic 2000 no es compatible con la nueva versión de Agronic PC y por lo tanto no es compatible con Agronic Web ni app. Los 2500 sí, en todas sus versiones, pero el Agronic 2000 no es compatible, por lo tanto ese no se podría añadir en una misma, digamos, en la misma plataforma. Vale, y nos llega una última pregunta. Isaac dice que no le aparecen las gráficas dentro de la web y pregunta si es porque no tiene la cuenta profesional. No, si es un Agronic 7000, es un elemento, podría ser no sé de qué modelo de equipo será, pero si es un Agronic 7000 es un elemento que que todavía no está de alta para Sí, eso. es un 7000, dice. Vale, es por eso. Del 7000 estamos en proceso de liberar la parte de mapas y la parte de gráficas, que fueron elementos que se dejaron pendientes en la primera subida, digamos, del 7000 a la plataforma. El 7000 fue el último equipo en llegar a la Agronic Web y es por eso que lleva un poco más de desventaja con el resto de los equipos. Está pronosticado en las próximas semanas tener el Agronic Web con las gráficas para Agronic 7000. Es decir, es un tema más bien genérico de los equipos que un caso puntual de
del equipo que nos consulta. Bueno, como les comentaba, el resto de la semana tenemos 3 presentaciones más. La de mañana es complementaria con esta porque vamos a hablar de los elementos que se necesitan para poder conectar los equipos, es decir, qué requisitos técnicos tienen que tener, y vamos a conversar ya temas más de cómo hacerlo. Luego, el día miércoles estaría la presentación de la novedad Cuaderno de Campo, y el día jueves la solución completa para el control de riego. Y